Gaby, Sí, ¿qué tal, Gabriela? Recién llego. Gracias por el saludo. Sí, Nancy. cuando quieras retomar la clase, ya estamos en condición de hacerlo. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver un tema del cual creo que me han escuchado hablar bastante, que cuando algún Estado viola una norma internacional, tiene responsabilidad internacional. Bueno, ahora vamos a ver qué es esto de la responsabilidad internacional. Y justamente es el incumplimiento de una obligación jurídica internacional, hecha por un sujeto internacional y que al incumplir esa norma tiene la responsabilidad de reparar ese daño. Pero bueno, hay elementos y hay requisitos que se deben tener o que debe reunir el hecho para que se considere que hay responsabilidad internacional, que se le puede atribuir esta violación de la norma a un actor internacional. Y esto es que el hecho sea un ilícito internacional, es decir, que se haya ido en contra de una norma del derecho internacional, que haya un incumplimiento de obligaciones internacionales, ya sea porque han creado tratados entre los estados y ellos mismos lo han incumplido, que se le atribuya ese hecho a un sujeto internacional. Recordemos que los sujetos internacionales en el derecho internacional público son los estados o las organizaciones internacionales, y que haya un daño o un perjuicio. Entonces, tienen que reunir estos requisitos para que se active este Instituto de la Responsabilidad Internacional. Entonces, cuando esta responsabilidad internacional se da tanto por realizar una acción o por omitir una acción, o sea, de las dos formas, tanto por acción o por omisión, se puede estar incumpliendo una norma internacional, la podemos estar violando. Y recordemos que aquí puede ser que estemos violando una norma en un tratado, algún principio internacional, alguna costumbre y alguna norma ius cogens. ¿Se acuerdan que estas normas ius cogens eran obligatorias y que esto acarreaba responsabilidad internacional? No se puede ir en contra de las normas ius cogens, que son estas normas que, si bien no hay un número exhaustivo, sino que es enunciativo, hay un acuerdo internacional que son básicamente normas relacionadas a todo lo que es la no intervención entre los estados, la prohibición de la tortura, el genocidio, la esclavitud, este tipo de normas. Y todo tratado que vaya en contra de estas normas es nulo. Es nulo, nulidad absoluta. Entonces, todos estos requisitos son los que se deben cumplimentar para que verdaderamente se active este instituto y el Estado se le reclame y tenga que reparar ese daño. ¿Qué ejemplos podemos tener? Por ejemplo, ha habido responsabilidades o ha habido agresiones internacionales como la invasión de Kuwait por Irak, o ha habido violaciones a los derechos humanos, como fue el genocidio de Ruanda, que se creó el propio tribunal ad-hoc de Ruanda para establecer, ¿no?, la responsabilidad internacional. También el genocidio de Yugoslavia. En el caso, por ejemplo, que yo les conté de Estados Unidos, que intervino en Nicaragua no de manera directa, sino a través del financiamiento de sus grupos que estaban en contra del gobierno en ese momento, grupos paramilitares, que eso también es una forma de intrometerse en los asuntos internos del Estado, que lo determinó en este caso el tribunal correspondiente. Otra cuestión que puede pasar es una contaminación transfronteriza, ¿no? O algún barco que se rompe, que lleva petróleo en su interior y que contamina todas las costas de otro estado. Eso también es parte de la responsabilidad internacional, es todo lo que es el derecho marítimo, el derecho de mar, que no lo hemos visto porque, bueno, teníamos poco tiempo para desarrollar todo el derecho internacional, pero también hay toda una codificación de este derecho y esto es parte, esto puede pasar y es común, hemos visto varias noticias que pase, que
hay contaminaciones, que esto también acarrea responsabilidad internacional para lo que ocasionan esta contaminación y que producen un daño en otro estado. Por ejemplo, también cuando se consideró delito internacional cuando se hundió el Ara General Belgrano, que estaba fuera de la zona de exclusión cuando fue todo el conflicto de Malvinas. Digo, hay un montón de situaciones, por ejemplo, también todo lo que es el derecho cuando se viola el derecho internacional humanitario, como lo hemos visto. Entonces se tiene que generar esta ilicitud internacional para que se dé. Ahora, ¿todos los casos conllevan responsabilidad internacional? No. Hay algunos casos que están atenuados. Hay algunos casos que no deriva en la reparación del daño. ¿Pero por qué? Porque hay un consentimiento por parte del Estado. Por ejemplo, creo que hay algunas bases militares que son de un estado que están en otro estado, por ejemplo, la base Guantánamo en Cuba. Cuba no puede alegar que hay una violación en el derecho porque en realidad consintió que estuviera esa base militar en su estado. Entonces aquí ya no puede alegar eso. El tema de la legítima defensa, cuando ha habido algún tipo de violación o agresión, si no, yo estoy actuando por legítima defensa. Entonces aquí no hay responsabilidad. Cuando sucede alguna fuerza mayor o peligro extremo, por ejemplo, hay una catástrofe climática y algún avión de la Fuerza Aérea tiene que violar alguna norma del espacio aéreo de un país vecino, bueno, por la situación de esta catástrofe climática que no tenía otra forma de evadirla y de salvarse, tampoco se va a incurrir en responsabilidad internacional. En el caso de un estado de necesidad, por ejemplo, si había un tratado en donde un estado debía comprometerse a darle combustible a otro país vecino, pero resulta que se produce un desabastecimiento grave en su propio país y no le puede brindar, y no puede cumplir con este tratado, bueno, ese estado de necesidad también se contempla y no acarrearía responsabilidad internacional por el incumplimiento de ese compromiso de llevar combustible al país limítrofe o al país en donde uno haya estado comprometido. Estas son las eximientes, ¿no? Las atenuaciones de la responsabilidad. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando se genera, ¿no?, esta violación a un derecho internacional y que por ende se reúnen esos requisitos, se causa ese daño? ¿Qué sucede? Bueno, se tiene que reparar. Se tiene que reparar. Y hay diferentes formas de reparación, obviamente de acuerdo a lo que sucedió. Por ejemplo, lo primero que se establece es que se debe cesar de violentar o de violar esa norma jurídica, se debe parar esa situación y tratar de volver las cosas al lugar anterior, ¿no? de restituir esas cosas como si el hecho ilícito no hubiese pasado. Obviamente que esto va a estar relacionado a si es muy desproporcionado el costo o la dificultad para poder restablecerlo al lugar anterior de cometer ese ilícito internacional. Un ejemplo que hay emblemático, porque ha establecido, digamos, criterios ya específicos o marcado la cancha, por así decirlo, es un caso que se dio entre Polonia y Alemania con una fábrica, que es la fábrica de Chazov, en donde esta fábrica era de Alemania y Polonia la expropia después de la Primera Guerra Mundial. Alemania termina pidiendo, ¿no?, yendo a la Corte Penal de Justicia, diciendo que Polonia había violentado un tratado internacional, que no tenía el derecho de expropiarla. Y resulta que la Corte le dio la razón a Alemania y estableció que Polonia había actuado ilegalmente y que tenía que restituir la fábrica. Tenía que restituir la fábrica a los propietarios alemanes. Pero si esa restitución no era posible,
la debía compensar a Alemania por las pérdidas sufridas. Y esto le decía yo que marcó ciertos estándares internacionales, porque aquí la Corte estableció que la primera medida que se debe recurrir cuando pasa una responsabilidad internacional es la restitución a la forma primaria que estaba esa situación. Es lo primero que debe pasar. Y después, si eso no es posible por diferentes situaciones, porque puede pasar que no se pueda volver a la situación anterior, porque ya no se puede restituir eso, porque ya no existe, por la causa que fuese, se debe otorgar una compensación equivalente, una compensación monetaria, dineraria. Bueno, acá me están adelantando las filminas. Uno de los casos, por ejemplo, también que se produce una responsabilidad internacional, que es la primera que se reconoce que se hizo en la época de la colonización, fue Alemania con Namibia. Namibia era colonia de Alemania y bueno, y allí Alemania llevó adelante un genocidio. O sea, mató a miles de pobladores de Namibia, y esto constantemente Namibia lo fue reclamando. Y bueno, y creo que hace unos años sí, Alemania reconoció que había hecho un genocidio, a pesar de que el concepto genocidio no estaba desarrollado en la época de la colonia, sino que es más incipiente, y terminó reconociendo y dándole una ayuda, una compensación económica a Namibia de 1.100 millones de euros por la atrocidad que había ocasionado. Esto es también una reparación internacional. En este caso, bueno, hay una indemnización, ¿no? Una compensación económica. Después hay un caso, por ejemplo, de Argentina y Uruguay. ¿Se acuerdan las papeleras? Que este conflicto se suscitó entre las papeleras entre Uruguay y Argentina hace unos años atrás, ¿no? Que conflicto limítrofe, en donde está el río que la de Fray Bentos. Los países, ¿eh? La de Fray Bentos. Exacto, colinda entre los dos países río. Entonces Argentina demandaba que estas papeleras uruguayas estaban contaminando, ¿no? Y que entonces reclamaba la reparación internacional. Esto llegó a la Corte y la Corte terminó analizando de que no hubo ningún tipo de contaminación, por ende no correspondía ningún tipo de resarcimiento, ¿no? Ni de responsabilidad internacional por parte de Uruguay. Así que ese conflicto se resolvió teniendo que acatar esta sentencia ambos países, y principalmente Argentina, que era la que había llevado adelante este conflicto a la Corte. Pero se calmó, se resolvió, ¿no? Esto es lo positivo que fue de utilizar un mecanismo de resolución de conflictos. En ese caso creo que ahora que también se había cortado un puente, puede ser, independientemente del conflicto con la papelera. Y hubo manifestaciones de la gente en donde se cortaba el puente. Esas noticias fueron las que llegaban: se cortaba el puente, no podían cruzar, pero todo estaba suscitado por este problema que se decía que había una contaminación que producían las papeleras uruguayas en el río que es un río internacional. Entonces afectaba también nuestra jurisdicción, y si llegaba esto a dilucidarse, si esto era así, bueno, Uruguay iba a tener que resarcir, iba a tener que responsabilizarse, pero los estudios que se hicieron, y fueron estudios muy pormenorizados con personas especialistas y demás, determinaron que no había contaminación, y por ende el conflicto se terminó resolviendo, y bueno, se tuvieron que disuadir todas estas manifestaciones porque ya no tenían argumentos. Otra de las formas de reparación es la satisfacción, que son reparaciones más vale simbólicas, que por ejemplo es que tengan que difundir la sentencia de la Corte por diferentes medios, que tenga que
modificarse alguna ley, que tenga que desarrollarse alguna política pública. Siempre, yo en un momento les comenté que las cortes internacionales generalmente tratan de, en sus sentencias, brindar como un arreglo integral de la situación, no solamente ubicarse en el conflicto puntual, sino también buscar otras medidas para que evitar que esto pase en adelante, como por ejemplo en el caso de todo el sistema de protección de los derechos humanos. Cuando pasa alguna violación de derecho humano, hay sentencias que apelan no solamente a difundirla en los medios para que haya concientización, información, sino que plantean indemnizaciones a las víctimas, monumentos que se hagan para que se recuerde y se conmemore lo que sucedió. Por ejemplo, en el caso de estas muertes que hubo en México, ¿se acuerdan de Marco Juárez, que fue donde se desarrolló el concepto del femicidio principalmente? Bueno, se crearon monumentos, se planteó el hecho de que se capacitara a todos los poderes del Estado en los derechos de género. Digamos, son sentencias bastante integradoras en cuanto a las medidas que toman y que son ejemplares, son modelos que son atendidas por toda la comunidad internacional. Cada vez que surge alguna sentencia de una corte, es un hito importante, porque obviamente genera jurisprudencia y genera antecedentes para seguir los países teniendo referencias de cómo resolver sus situaciones y cómo evitar que se produzcan esas situaciones, porque inmediatamente los estados empiezan a generar esas modificaciones también en sus derechos internos. Por eso es sumamente importante cuando estos tribunales jurisdiccionales toman decisiones. Bueno, seguimos. Entonces, otra de las medidas que se pueden tomar, bueno, son las garantías de no repetición. Esto que yo les decía, que se trata de buscar medidas para que no se repita la situación que sucedió. Capacitación, modificación en las leyes, algunos mecanismos que se establezcan a través de las políticas públicas para resolver estos conflictos de manera más pacífica, generar políticas públicas de contención, hasta crear tipos penales en el caso de que sea necesario. La modificación del sistema legal te lo incorporan para garantizar el tema de la no repetición. ¿Qué más? Bueno, muchas veces para los estados que han recibido consecuencias de algún conflicto, en este caso, como vimos en Ucrania y Rusia, tienen el Instituto de la Legítima Defensa y la pueden ejercer, pero obviamente, como hablábamos recién, todos estos mecanismos siempre traen consecuencias negativas y no son buenas para ningún Estado. En el caso de Ucrania y Rusia, por ejemplo, se tomaron muchas sanciones contra Rusia. La comunidad internacional tomó. Recordemos que, ¿se acuerdan que yo les hablé del Consejo de Seguridad, que tenían miembros permanentes y no permanentes? Uno de los miembros permanentes es Rusia, porque fue uno de los que creó la ONU, y existe todo este sistema de bloqueo, que hay muchas decisiones que no se pueden llevar adelante porque justamente estos países que son permanentes tienen el derecho a veto. En el caso de Ucrania y Rusia, la ONU o el Consejo de Seguridad está teniendo este problema. Entonces se buscan otras alternativas y en este caso, por ejemplo, muchos países se han comprometido, como fue Estados Unidos, la Unión Europea y otros, en generar otro tipo de sanciones. Bloquean todo lo que es transporte público, transportes aéreos, cuentas financieras de las personas que financian la guerra con Rusia. Todo lo que es también el transporte de mercaderías. Un poco lo que hemos visto también son medidas o represalias que se toman cuando los estados incurren en irresponsabilidad internacional, ¿no? O cometen un ilícito internacional.
¿Estamos bien hasta acá? Nosotros estamos hablando y siempre les comenté que el sistema internacional estaba abocado principalmente con estados. Pero se va a crear un sistema también para responsabilizar a los individuos que cometen violaciones a los derechos internacionales, sobre todo en 4 tipos de violaciones. Lo que son los crímenes de guerra, lo que son los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y la agresión. Y esta corte es la Corte Penal Internacional, es la actualmente que se crea a través del Estatuto de Roma, y que va a enjuiciar a estas personas, a estos individuos que cometen estos delitos internacionales. Lo que tiene la Corte Penal Internacional es que tiene que ser aceptada también por los estados, o el delito se debe cometer en territorios que han sido aceptados por los estados. O de nacionales, digamos, aceptados por el Estado, pero que estén en otro Estado. Digamos, siempre tiene que estar vinculado a un Estado que ha aceptado la jurisdicción de la Corte. Ahora, ¿qué son estos tipos penales, por decirlo de alguna forma? Los crímenes de guerra son aquellos que se establecen cuando se violan las normativas del derecho internacional humanitario. Es decir, cuando hay torturas, cuando hay tratos inhumanos, cuando hay experimentos biológicos, cuando hay intención de causar daño innecesario, ¿no? Cuando hay torturas, violaciones, todo lo que nosotros vimos en el derecho internacional humanitario y lo viola algún Estado, ese Estado, esa decisión ha sido tomada por alguien. Entonces, allí es que el que tiene que responder es esa persona que tomó esas decisiones. Por ejemplo, una de las personas que ha sido demandada y que está a la espera, digamos, que está siendo buscada por la Corte Penal Internacional es justamente el primer ministro de Israel. En este caso, por la situación los crímenes que está generando en Palestina. En este caso, Israel no aceptó la Corte Penal Internacional, pero Palestina sí tiene aceptación de la Corte, y como los hechos se están suscitando en Palestina, por esta conexión es que la Corte ya ha hecho un pedido de captura del primer ministro para poder hacer un proceso penal internacional. Después tenemos los crímenes de lesa humanidad, que estos son crímenes que se generan de manera sistemática y organizada hacia una población civil y que tiene conocimiento de ese ataque. Estos son, por ejemplo, exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzado de personas, la prohibición de la libertad física de las personas, no sé, tortura. Todo este tipo son atentados muy importantes, muy graves, y que son actos inhumanos, y que el objetivo no es necesariamente destruir un grupo especial, sino está en contra de la población civil. Por ejemplo, en el caso de lo que pasó en Argentina, allí hubo delitos de lesa humanidad porque los militares fueron en contra de opositores políticos, ¿no? Específicamente. Y esta es la diferencia que se tiene con el genocidio. El tema del genocidio, hay una intención de destruir a todo un grupo de personas por una cierta característica, ya sea racial, étnico, religiosa. Y hay una intención, ¿no?, de destruir a este grupo de personas. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con el caso de Ruanda, el genocidio de Ruanda? Que aquí no existía la Corte Penal Internacional y se hizo una corte específica, un tribunal específico.
Perdón, no sé si me estoy quedando sin señal, yo, me parece. Gaby, Por un momento. se cortó la última Se parte. cortó, ¿verdad? Sí, la última partecita. Bien. Entonces, les contaba que otro de los... Bueno, hay que lidiar con la tecnología también. Les contaba que uno de los tribunales que se estableció de manera específica fue para el proceso de Tribunal Penal Internacional para el Genocidio de Ruanda. Este se creó específicamente para llevar adelante este proceso penal. La Corte Penal Internacional ya es una corte ya permanente que va a generar estos procesos para quienes violen este tipo de delitos que yo les estoy, o estos ilícitos internacionales que yo les estoy mencionando, y ya tiene una estructura especial que surge del Estatuto de Roma y que no tiene jurisdicción retroactiva, sino que es a partir de su creación, pero ya la comunidad internacional avanzó y creó este tribunal, porque antes no había, y se necesitaban crear tribunales ad hoc específicos para solucionar los problemas concretos, o generar estos procesos en casos concretos, como el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal para Ruanda, y después quedaban sin poder ser utilizados en general. Entonces, esto fue un avance importante que tuvo la comunidad internacional, y hoy ya las personas que violentan el derecho internacional a través de los crímenes de guerra, los crímenes de deshumanidad, de genocidio y agresión, son los que pueden ser demandados en la Corte, ¿no? Penal Internacional. Rusia también, Putin está, esto también quiero decir, con el tema de la agresión, Putin agrede a Ucrania, se utiliza el uso de la fuerza, y también ha sido demandado en la Corte Penal Internacional, y la Corte Penal ya habilitó la búsqueda, ¿no? Quiere que se lo traigan a su jurisdicción. El tema que Rusia no ha aceptado todavía la Corte Penal Internacional, pero si llega a ingresar a algún país que la haya aceptado, allí hay todo un sistema de cooperación internacional entre los países para obtenerlo y llevarlo a la Corte Penal Internacional. Por eso Putin se resguarda y no viaja hacia los países que tienen aceptada la Corte. Tenemos un videito, ¿no?, de la Corte. Bueno, algunas características de la Corte, porque la verdad que esto es un avance importantísimo de la comunidad internacional, es que está en La Haya, está en los Países Bajos, como les decía, un órgano permanente. Ahora este sí, órgano juzga a individuos. Bueno, nosotros todos los demás, entró en funciones en... Daniel, lo vas a pasar porque... La Corte Penal Internacional entró en funciones en La Haya en 2002, tras la ratificación del Estatuto de Roma. Hasta el momento, más de 120 países se adhirieron al documento fundacional. Independiente, fue creada para juzgar a los autores de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional: genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. Solo puede intervenir cuando la justicia del país no quiere o no se encuentra en condiciones debido a un sistema judicial colapsado. También puede actuar en caso de que un país intente proteger a una persona de su responsabilidad criminal. La Corte solo puede juzgar a un individuo si es originario de un país signatario o si los crímenes fueron cometidos allí. Una investigación puede ser abierta por el fiscal a pedido de un país miembro. El fiscal también puede iniciar una investigación por iniciativa propia tras autorización de los jueces.
El Consejo de Seguridad de la ONU también puede pedir el inicio de una investigación. En este caso, la competencia de la CPI puede ampliarse a un Estado no firmante del Estatuto de Roma. Bueno, este video un poco le sintetiza la función de la Corte y bueno, y les plantea, ¿no?, lo que estábamos hablando recién, la importancia, la permanencia, cuándo puede intervenir, de qué manera, y bueno, ya hay 120 países, obviamente que se espera que empiecen a suscribir más países, esto va a ser evolutivo, pero por lo pronto esto fue un avance importantísimo para poder responsabilizar internacionalmente a esas personas que violentan estas acciones o estos delitos, ¿no?, que son imprescriptibles, y tengan su responsabilidad y su sanción internacional. Bueno, hemos llegado ya a abordar todos los temas que yo tenía previsto, como para darles un pantallazo de lo que es el sistema internacional público, cómo funciona, cuáles son los principios. Ahora vamos a charlar un poco algunas cuestiones que están pasando a nivel internacional. Está bastante convulsionado la comunidad internacional con toda la guerra económica que hay, se habrán podido leer en los diarios, con Estados Unidos, con Rusia, con la Unión Europea aumentando los aranceles. Están teniendo muchísimas consecuencias todo esto, y es básicamente también por la búsqueda de liderazgo nuevamente de Estados Unidos, esta intención política que tiene, y usa estos mecanismos que traen consecuencias internacionales. Pero también quería charlar con ustedes, más allá de lo que hemos visto ahora y lo que hemos podido atravesar en estas 3 clases, ¿cuáles son los desafíos que ustedes creen que puede tener el derecho internacional público, que podemos ir enfrentando como comunidad internacional, y que el derecho internacional debiera empezar a desarrollarse e intervenir? Yo les traje algunos temas de los cuales está en desarrollo, pero un poquito para hacer un mini debate en estos últimos minutos que nos queda y saber qué piensan ustedes. Por ejemplo, hay desafíos importantes con la tecnología, ¿no?, que estuvimos charlando. Todas las situaciones que pueden pasar, ya la tecnología atraviesa fronteras, llega a cualquier parte de nosotros, y se pueden cometer diferentes hechos delictivos. Quien está en Polonia lo puede hacer con gente de Argentina, digamos. Ya llega un punto que no hay fronteras, no hay límites, y todo está interrelacionado. Cuestiones desafíos que se tiene que generar el derecho internacional, que de hecho ya empiezan a debatirse, pero bueno, como les decía, siempre llega un poco más tarde, y es regular todo lo que conlleva, ¿no?, la problemática de la inteligencia artificial, la tecnología y demás en los diferentes temas, sobre todo en lo armamentístico, es un tema fundamental. Y todo el daño que puede haber en los delitos internacionales, por ejemplo, el grooming internacional, las estafas internacionales. Sí, también el terrorismo, el narcotráfico. El terrorismo, el narcotráfico, bueno, son grandes temas que la comunidad intenta resolver y vemos que se hace muy difícil. Todo lo que es el tema ambiental. ¿Cómo, Franco? Contrabando también. Sí. No te llegué a escuchar. Tengo problemas de conexión. El contrabando. El contrabando. También el contrabando. Se les decía, los temas ambientales, los refugiados. Esto de los conflictos internacionales, las situaciones que viven algunos países. La gente se va por cuestiones de necesidad, de humanidad. Y hay algunos países que no están cumpliendo con los tratados de refugiados, de hecho deportan, de hecho no están conteniendo a estas personas, y son millones de personas que están refugiadas. Esto es un gran tema también de la comunidad internacional, un gran problema.
que sigue siéndolo, ¿no? Hay que seguir desarrollando prácticas porque, bueno, el ser humano está en problemas, ¿no? Es desarrollar la empatía, desarrollar el ponerse en el lugar del otro y tratar de colaborar. Después, si ustedes ven, ahí puse todo lo que es, bueno, todo lo que es la cuestión armamentística, el tema de los conflictos a gran escala, que siempre es incipiente, siempre está en tensión. Por ende, el derecho internacional, como vimos, trata de evitar a toda costa que se llegue a situaciones extremas y que vuelva a pasar lo que nos pasó principalmente con la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fueron las guerras que tuvieron en el siglo pasado. Porque marcaron transversalmente el mundo, y con el avance que hay, creo que si se genera otra tercera guerra mundial, podemos desaparecer todos, ¿no? Ese es el gran riesgo, por las armas de destrucción masiva que hay. No sé qué otra situación se les puede ocurrir, algunas problemáticas, o quieren compartir algo. Yo creo que por ahí tiene que ver con la educación en sí, ¿me entendés? O sea, poner también lo que sería el derecho internacional público como en las aulas, ¿me entendés? Ponerlo, hacer mayor énfasis para que los profesionales del futuro, por decirlo así, porque encima ahora con esto de las redes sociales hay muchas profesiones que, digamos, trascienden los límites geográficos, entonces que tengan como un conocimiento un poco más acabado de lo que es todo esto, ¿sí? Porque eso también le va a dar peso y seriedad a cualquier cosa, ¿me entendés? O sea, que es un poco lo que yo pienso incluso del derecho mismo, local, pero digamos también esta cuestión, ¿no? De tomarlo como algo muy efímero, algo, ¿me entendés?, que va a pasar, sino como que está pasando, que está sucediendo, y la importancia que esto tiene para la paz y la comunidad internacional, ¿sí? Sí, buen aporte. La verdad que empezamos a ser ciudadanos del mundo, ¿no? Y esto se ve ya más en los más jóvenes, que no tienen ese sentimiento de nacionalismo y demás, sino que todo lo que es la globalización, la tecnología, el poder estar comunicados con el resto del mundo ya nos hace tener un conocimiento y nos sentimos parte de esa internacionalización. Entonces es importante el desarrollo, ¿no? El conocimiento de este derecho internacional. Yo pensaba también, cuando empieza todo este sistema de organizaciones internacionales, es lo que se llama el multilateralismo, ¿no? Es tratar de que se genere la cooperación internacional, de resolver los conflictos de manera pacífica entre todos, de buscar alternativas y ayuda, ¿no? Entre los países. Y empieza a haber un problema, ¿no? Sobre todo hoy, con lo que está pasando con Estados Unidos, con sus decisiones, con China, con Rusia, con Irán, que son países que tienen armas de destrucción masiva, armas nucleares, que muchas veces son tan poderosos que el derecho internacional se debilita, ¿no? Al lado de ellos. Todavía tiene mucho por potenciarse el derecho internacional. Y ahí tienen que ver mucho los países que emergentes, o los países que no son grandes potencias, de trabajar más, ¿no? Para presionar, para tratar de resolver estas cuestiones de manera cooperativa. Y miren, yo les quería traer que no solamente esto se está desarrollando el internacionalismo, la internacionalización a nivel Estado, sino cómo será esta necesidad de resolver situaciones de manera conjunta, que se está dando también en los municipios y en las provincias. Hay todo un desarrollo de redes de cooperación internacional en donde se abordan temas de interés y de necesidades comunes y se comparten, ¿no? Estas buenas prácticas, cómo se ha resuelto algunos problemas en algunos lugares y que puede ser replicado en otros, o se buscan soluciones compartidas. Bueno, yo les quería compartir que hay redes de cooperación internacional locales, que son, por ejemplo, Mercociudades, son FACMA, es una red que es un consejo consultivo y de fomento también que propicia todo lo que es los municipios. Ciudades de cuidados, hasta se han hecho redes de acuerdo a los temas, ¿no? Que se quieran resolver, ya sea ambientales, temas de salud pública, de transporte.
La verdad que esta práctica internacional y sobre todo de la cooperación internacional, de tratar de entre todos ayudarnos a resolver los problemas, se está replicando, no solo a nivel internacional, sino a nivel subnacional y hasta local. Creo que esa es una gran vertiente, una gran potencialidad que se tiene porque los problemas se terminan decantando en las ciudades. Lo que pasa a nivel internacional termina trayendo consecuencias a nivel local. Lo que pasa a nivel nacional siempre termina todo decantando en los territorios, ¿no? de jurisdicción subnacional. Estas son estrategias, son alternativas, como son, por ejemplo, los hermanamientos entre ciudades, ¿no? Todo este desarrollo que hubo, no sé si está tan ahora en boga, pero hubo un momento en la década de los 90 que se fueron desarrollando estos hermanamientos, sobre todo en Argentina con países europeos, ¿no? Por este sentimiento de la patria de nuestros abuelos y demás, que eso ayuda. Otra práctica que les cuento ya para ir terminando, cómo esto se está fomentando cada vez más. En el caso del Congreso, nosotros tenemos grupos parlamentarios, que se llama, que son representaciones en donde participan las embajadas que están en el país, junto con los legisladores nacionales, en donde allí entablamos conversaciones, diálogos, generamos acciones conjuntas, tratamos de ver cómo se resuelven los problemas en sus países. Esto de la cooperación internacional. Es decir, tenemos una gran faceta de que el derecho internacional público tiene como objetivo la seguridad y la paz internacional, con todo el sistema que yo les conté, del sistema de la ONU, digamos, de Naciones Unidas, de la OEA, de los sistemas que hay en Asia, los sistemas que hay, de África, en Europa. Y después tenemos toda otra área de desarrollo que es de cooperación internacional, que está más abocado al desarrollo social, económico, cultural, que también es otra faceta que tiene el derecho internacional y que se está desarrollando cada vez más también a niveles subnacionales. Esto es algo muy interesante, que quienes estén en los ámbitos públicos, creo que puede ser importante que lo empiecen a descubrir, lo empiecen a fomentar, porque es sumamente interesante poder compartir con otras localidades de otros estados cómo han sido sus problemas, cómo los han solucionado y de esa manera, de manera conjunta, tratar de resolver los problemas que terminan siendo similares a lo largo y a lo ancho de todos los países del mundo, terminan siendo similares. Así que, bueno, yo les quería terminar estas 3 clases con esta reflexión, con esta motivación, con estos conceptos o este fueguito que les puede quedar quizás que cuando lean alguna nota hoy, con alguna noticia que esté relacionada con algunos conflictos, con algunos problemas o con la misma cooperación internacional, escuchen la OEA, UNICEF, el FMI, el Banco Mundial, la OMS, que Argentina quiere retirarse de la OMS, con todo este sistema de salud internacional que tiene... sepan que son organismos que pretenden solucionar problemas comunes y tratar de normativizar y generar paz y seguridad internacional. Así que para mí ha sido un gusto compartir con ustedes, espero que les haya aportado algo nuevo o algo que enriquezca su conocimiento y que cada uno desde el rol que cumple pueda aportar su granito de arena también en esto de evitar los conflictos, de evitar la violencia. Así que terminamos ya con estas clases, yo les voy a dejar algún material, como le vengo dejando. Cualquier duda, cualquier inquietud, voy a discutir. Bueno, Gaby, desde ya muchísimas gracias y bueno, ha sido un gusto haber compartido con vos esta unidad. Y bueno, gracias a todos los que han participado en el día de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Venga.